Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación del libro de Mario Riorda y Silvia Ventolila. Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, aprender de las crisis. Yo voy a introducir brevemente este libro. Más que este libro, un poco voy a hablar de los autores, un poco del formato del libro más que de su contenido, y otro poco del contenido mismo, pero sobre todo les voy a dar el pie a ellos para que nos cuenten de esta experiencia, y luego vamos a tener un tiempo para conversar con los autores. Les voy a pedir que en la medida que tengan preguntas o comentarios, los escriban en el chat, así yo se los puedo ir transmitiendo para optimizar el tiempo a los autores que después de sus intervenciones van a ir contestando. Bueno, estamos presentando este libro en el contexto de la Escuela de Posgrados en Comunicación, que Mario conoce desde hace mucho tiempo y también Silvia. Y yo voy a introducir muy rápidamente esta nueva obra de Mario, en este caso con Silvia Ventolila, haciendo una breve referencia a los autores, al formato y algún aspecto que me llamó la atención de los muchos que tiene del libro. Voy a hablar en mi carácter de amigo y colega de Mario, y también por propiedad transitiva de Silvia, en mi carácter de director de la Escuela de Posgrados en Comunicación, y en mi carácter también de docente e investigador de temas que son cercanos a los que trata Cualquiera tiene un plan. Entonces, en primer lugar, en referencia con los autores, esto lo voy a hacer como amigo y colega. En la política española cada tanto se usa una expresión para referirse a algún político destacado, que es que tiene todo el Estado en la cabeza. Por ejemplo, eso se decía en la transición de Fraga Iribarne, o se ha dicho recientemente cuando falleció el año pasado Pérez Rucalba, que fue durante mucho tiempo secretario del Partido Socialista, tiene todo el Estado en la cabeza. Y de Mario Riorda se podría decir que tiene toda la comunicación política en la cabeza. Es, como él mismo se define, un activista de la comunicación política, es el director de nuestra maestría en comunicación política y presidente actualmente también de ALICE, que es una importante asociación profesional de investigadores en cuestiones electorales y políticas. Y viene tratando con las crisis políticas desde hace muchísimo tiempo, antes de empezar a dar clases en nuestra universidad. Y bueno, conozco bastante el pensamiento de Mario, y en esta oportunidad lo que me pareció más novedoso del nuevo libro de Mario sobre crisis, a mí, fue la intervención de Silvia Ventolila, la coautoría con ella. Mario está acostumbrado a trabajar en equipo, en coautoría, y le gusta mucho la colaboración. Y veo como que en este texto ha incorporado a un tema muy suyo, que son las crisis políticas, una mirada que me parece a mí muy interesante porque amplía más el impacto que esta reflexión puede tener. Silvia es psiquiatra y psicóloga, y es experta en salud mental en justamente emergencias o desastres. Tiene un perfil parecido, me parece a mí, al de Mario, en el sentido de que combina la investigación científica, la docencia universitaria, con la intervención, en su caso, en respuestas a incidentes críticos, y del diálogo entre estos dos autores y las dos disciplinas, digamos, la comunicación, la política, por un lado, y por otro lado la psiquiatría, la salud y la psicología. Se puede decir que se ha logrado algo muy coherente, muy consistente, muy, incluso hasta en el estilo. Había un libro de Octavio Paz de entrevistas que se llamaba Solo a dos voces. Y esto también es como un solo a dos voces, ¿no? Y el enfoque
novedoso para mí es el hecho de que se hace hincapié aquí en las consecuencias personales de las crisis, las consecuencias personales en sus protagonistas. Como dice el primer epígrafe que da comienzo al libro, de una gran escritora argentina que es Samantha Schweblin, ¿hay acaso algún apocalipsis que no sea personal? Así arranca el libro, ¿no? Efectivamente, el primer capítulo se llama nada menos que El fin del mundo, ¿no? Porque eso es, para quienes vivencian las crisis, una crisis, el fin del mundo. Es la pérdida de todas las referencias, la ruptura del equilibrio psicológico, una gran perturbación, un gran estrés, la sensación de que no se cuenta con los recursos para afrontar ese problema. Y si bien el libro habla fundamentalmente de los líderes políticos que tuvieron que gestionar crisis de gobierno, con la consecuente pérdida de poder, de legitimidad y la necesidad de coordinar con los otros actores de gobierno, también hay importantes partes del libro que se refieren a otro tipo de crisis y a víctimas de crisis, digamos, más personales o de la vida más cotidiana. Así que esto respecto de los autores. Presentación del libro. Guillermo, te vas a tener que silenciar. Sí. En segundo lugar, respecto del formato, esto lo voy a decir como director del EPC, es un libro que tiene, por un lado, un gran caudal de evidencia científica, es un libro que tiene más de 500 notas, tiene muchísimos ejemplos, casos que están extraídos de la propia investigación de los dos autores anteriores o de otros, y también trabajos de consultoría de uno y otro autor. Pero está transmitido todo esto de una manera muy llevadera, muy atractiva, muy divulgativa, podríamos decir. Es un tipo de libro que yo encuentro que se da mucho más en académicos en Estados Unidos, académicos muy influyentes, son autores de bestsellers, por ejemplo, Daniel Kahneman o Jerry Tarkle o Henry Jenkins. En cambio, acá esto es menos frecuente, ¿no? En la Argentina. Y acá yo la veo más como una especie de división entre el puro académico que publica papers o en todo caso en editoriales universitarias y los que están interesados en transferir sus conocimientos al gran público, como una división entre unos y otros que se miran con sospecha, y eso se agrava en el caso de la comunicación política, porque en el caso de la comunicación política hay algunos teóricos que no se mezclan con las prácticas y hay otros que, asesores de campaña o de políticos, que dejan de estudiar en un momento y que en todo caso visitan la academia, pero como una vidriera más que nada. En cambio, este es un libro académico con un esfuerzo de divulgación muy importante, que amplifica un montón su impacto. Y se parece mucho a lo que estamos intentando nosotros hacer desde la Escuela de Posgrado en Comunicación, comunidad académica. Que es justamente desde la investigación, desde la teoría, llegar a los profesionales, ¿no? Y suministrar recursos para la gestión. Si la Escuela de Posgrado en Comunicación tuviera una escuela de pensamiento, este libro formaría parte de su biblioteca fundamental. Porque hay un montón de, podríamos decir, como supuestos epistemológicos que son comunes. Por ejemplo, una necesidad de articular un cierto constructivismo con un realismo que viene de la ciencia de la conducta, por ejemplo, en el caso de este libro, y también muchos acuerdos éticos, ¿no? Acá también veo yo una influencia de Luciano Elizalde, que es también un autor y profesor de esta escuela que ha investigado muchos temas de crisis a la par de Mario, como por ejemplo el hecho de que la verdad es la única opción en el contexto de crisis, o de la necesidad de la coherencia en la conducta, todo lo que quieras que no se sepa, no lo hagas, dice en algún momento Luciano Elizalde y Mario lo cita. Así que este libro está dirigido a cualquier líder, a cualquier profesional que se expone y tiene
un pensamiento estratégico, pero también desciende mucho al operativo, tiene cantidad de protocolos, de recomendaciones. Por ejemplo, hay un capítulo donde se desbroza el plan de comunicación de crisis, otro capítulo destinado a las redes sociales. Me parece a mí como que anida muy bien en esta escuela y va a servir, por supuesto, como material para las clases, ¿no? Y también en otro sentido anida muy bien, y en el sentido de que nosotros pensamos que el conocimiento sirve para la gestión. Y Mario también piensa eso, los dos autores piensan eso. Por ejemplo, esto se ve con mucha claridad cuando en el libro se hace un esfuerzo por definir, por deslindar conceptos, porque ese deslinde conceptual es muy importante para acertar en la gestión. Por ejemplo, sería un error confundir un accidente o un conflicto con una crisis. O no es lo mismo la comunicación de crisis que la comunicación de riesgo. Y entonces, el esclarecimiento conceptual está al servicio de la gestión. Y por último, algo que me llamó la atención a mí del contenido en particular en este año tan especial que estamos viviendo, como investigador, dejo un poco de lado, obviamente, las referencias que son continuas a la pandemia del COVID-19, que el libro tuvo que abordar, digamos, en media red, ¿no? Cuando todavía el final está abierto. Pero a mí este año me tocó también acompañar a instituciones de salud en sus comunicaciones de crisis, porque desde la escuela tenemos una vinculación con ADECRA, que es la Asociación de Instituciones de Salud Privadas. Y una cosa que yo vi ahí en las instituciones de salud cuando atravesaban su crisis y está muy presente en el libro, es la necesidad de unir una consideración más estratégica, que me parece que es fundamentalmente el aporte de Mario, con un punto de vista de la ética del cuidado, una perspectiva de la resiliencia de las víctimas, ¿no? Que aporta la psicología. Hay como dos modelos, yo diría, un poco en tensión, sanamente en tensión en el libro, como le ha sucedido a todas las organizaciones y le sigue sucediendo en relación con esta crisis ocasionada por el COVID. Porque las crisis son algo que tiene que ver con la necesidad de aportar certidumbre, de generar confianza, de promover la cooperación, de modificar conductas, de aumentar la percepción de riesgo, pero también son quiebres vitales que requieren restauración, que requieren el cuidado de los cuerpos, el cuidado de sí mismo, la compañía empática. Y bueno, y esto me parece que es muy interesante. A mí es lo que yo diría que más me gustó del libro. Y también me parece que es un aporte muy importante porque todos de alguna manera tenemos que pensar cuánto de una dimensión y cuánto de la otra tenemos que combinar cuando gestionamos crisis y cuando gestionamos nuestras propias crisis. Bueno, entonces, dicho esto, le voy a ceder la palabra en primer lugar a Mario para que nos cuente de su experiencia y luego él a Silvia. Muchas gracias. Bueno, uno invita siempre amigos a la presentación del libro porque sabe que van a decir y van a decir cosas lindas, ¿no? Así que realmente mi gratitud enorme como amigo, como jefe además, que con esto creo que nunca me va a echar, o por lo menos por un buen rato. Así que una alegría enorme y además lo digo yo diría con muchísimo amor, presentar el libro en casa. Digo, hoy la Universidad Austral es mi casa. Silvia también es una invitada de honor a nuestra casa. Y gracias enormes a todas y todos. Ustedes probablemente muchos, algunos sí, pero no se conozcan entre sí. Tampoco conozco a todos los que están, pero créanme que hay muchísimos países y de muchísimos lados, amigas y amigos, escuchando esta presentación. Así que también los que trabajamos y estudiamos crisis nos emocionamos, como yo estoy ahora, y gracias de verdad. Bien, pasado el punto de la emoción, porque la verdad es que fue intensísimo lo que vivimos. Este libro debiera haber estado en calle 1 año y medio, quizás 2 años antes. Prácticamente estaba escrito íntegramente, a lo sumo
le aportamos cosas muy novedosas de la pandemia, pero ni siquiera los marcos teóricos, y van a ver ustedes entonces también la cantidad de contenido que estaba ahí oculto y que sigue estando oculto, y entonces también el libro tiene que ver con sintetizar esto que decía Damián y esto que tiene vigencia plena, subir el volumen, ¿no? Aumentarle la escala de visibilidad. Yo quiero contar una anécdota muy personal, nada académica, y es que hubo un día, que está contado en el prólogo además, pero lo voy a relatar con algún otro detalle. Yo estaba escribiendo otro libro y me levanto muy temprano. Hay veces que me levanto a las 5 de la mañana, a las 4:30 a escribir. Y tipo 7 de la mañana hago un stop y me voy a ver las noticias y leo en Infobae en ese momento una entrevista a una psiquiatra vestida muy rara, estaba vestida de overol, ¿sí? Como de las personas que trabajan en rescate, y leí y realmente me sentí interpelado, ¿sí? Cuando digo me sentí interpelado porque básicamente hablaba de dolor, eran relatos de la profundidad, si siquiera había una especie de visión de espiritualidad en lo que leía, ¿no? Que era lograr una conexión entre lo profundo, lo interior de cada uno, pero también con la vida pública. Hablaba de estrés, hablaba de situaciones traumáticas, y esa persona era Silvia Ventolila. Jamás en la vida había escuchado de su nombre, y se me ocurrió una cosa muy loca. Yo venía insistiendo hace rato, y además con muchos bochazos editoriales. Literalmente las editoriales me vetaron 4 veces el nombre de libros que tuviesen que ver con este título. Incluso 2 diarios muy importantes me vetaron el título, y un título vetado, condenado a no salir. Y sin embargo, de puro porfiado, le escribo, googleo, consigo un mail y le digo: Silvia, soy tal y tal persona, estoy por escribir un libro, me encantó tu enfoque, me encantaría escribirlo con vos. Una audacia total, porque Silvia, el no era lo básico, pero básicamente lo peor hubiera sido que me dijera que sí, hubiera sido un desastre, una pelea, una batalla campal de personas que no se conocían en su vida, que no sabía qué pensaba ella, más allá de haberme impactado una nota. Creo que, si no me equivoco, pasaron 2 horas 45, 3 horas, algo así, y respondo algo así como en la síntesis, ¿no? Yo tampoco tengo idea de quién sos vos, pero vamos para adelante, me encantan los desafíos. Y ahí arrancó esta locura, ¿sí? Así, pero lo cuento, es una locura, digo, no hay otro modo de explicar, una sin razón que le invite a escribir a una persona que no sabía si escribía, no sabía si pensaba como yo, pero me impactó esa nota, ¿sí? Y entonces arrancó esto, ¿no? Y particularmente yo creo que la síntesis está expresada en la primera frase del libro, que es una frase de Bukowski, que explica, o que literalmente Bukowski dijo: escribir sobre las cosas me ha permitido soportarlas. Y me dio la sensación que este libro nos está y seguramente nos estará haciendo soportar muchísimas cuestiones que tienen que ver con crisis en lo personal, en lo social, de terceros, que vive el mundo, que vive una sociedad, que vive Perú hoy, que vivieron los países, que vive un vecino, que vive un familiar. Entonces, esta idea de expresar el dolor, de encauzar el dolor, de ponerle ciencia al dolor, de explicar cómo se puede aprender tras dolores profundos, me parece que es lo que motivó una relación humana bellísima con Silvia, a quien ya considero una amiga profunda, pero además una socia estratégica para pensar estos procesos. Lo segundo, y que me parece sumamente importante, es entender que las crisis son crisis. Y parece una redundancia, pero no son otra cosa. Las crisis son crisis y cambian cursos de vida. Hay una frasecita, y me voy a recostar por razones obvias sobre una mirada mucho más política, una frase literal de una entrevista que le hacen a Alastair Campbell, asesor en su momento de Tony Blair en Gran Bretaña, y él decía que básicamente coleccionaba titulares de crisis, ¿sí? Un día se puso a sacar cuenta de lo que consideraba crisis, y solamente con la letra A encontró 6 crisis en un mes. Si llegaba al total de la valió, literalmente no hay modo de acopiar semejante cantidad de crisis. Cuando hizo un proceso introspectivo, se dio cuenta que en realidad ninguna de esas crisis eran crisis, que eran problemas. Y todo el mundo vive problemas. De hecho, que algo salga mal, después de todo es lo normal, ¿sí? Es corregible, desde eso se trabaja, pero literalmente una crisis es una situación que amenaza con superarte. Y en ese sentido, relata que solamente vivió 4 crisis en el marco del periodo de Tony Blair, que fueron la crisis del 11S y su impacto también en Gran Bretaña, la guerra en Afganistán, Irak, Kosovo y eventualmente la epidemia de fiebre aftosa en el 2001. Fíjense la magnitud que hay en el fondo, donde no todo era crisis, a pesar de que él
sostenía que era crisis. Cuando con Luciano Elizalde damos un seminario anual que se ha convertido hoy, yo diría, en un epicentro del diálogo, incluso internacional, sobre cuestiones de crisis, muchísimos alumnos vienen y la primera expresión es: yo vivo en crisis. Un periodista dice: yo vivo en crisis todos los días. Alguien que trabaja en prensa de un gobierno: yo vivo en crisis todos los días. Y en realidad, cuando nos ponemos a ver, crisis es eso que decía recién Damián, es ese pequeño fin del mundo para cada uno. No es cuando el piso se te mueve, es cuando desaparece tu piso, y por lo tanto crisis son crisis. El tercer elemento, que me parece, de mi punto de vista, muy importante, tiene que ver con el título de un capítulo que a mí personalmente me hizo pensar mucho, y a Silvia también le interpeló a cada rato. Y hay una frase de Jack London que literalmente está tomada de uno de sus cuentos más fabulosos, que es La aventura del Gran Norte. Jack London tenía una particularidad, no solamente que es mi autor preferido, sino que básicamente lo que me encanta de Jack London es que no usa anestesia para describir, ¿sí? Es una persona que escribía sin anestesia. También escribía desde el dolor, era desgarrador, o eran desgarradores sus textos, ¿sí? Y cuando él afirmaba que en Alaska se piensa, no se habla, significaba que había muchísimas cosas que no se decían, pero por dentro iban generando procesos angustiantes en las personas, ¿sí? Y me da la sensación, y nos da la sensación junto a Silvia, que en estos procesos aparecen la negación como un proceso habitual para la gestión de crisis, la parálisis como proceso, la demora en la toma de decisiones como proceso, el miedo como proceso, la ignorancia como proceso, el ego, sobre todo el ego como proceso, y es necesario empezar a desnudar cuestiones que hacen o que debieran hacer básicamente reconocer que no son procesos buenos ninguno de los que dije. Porque literalmente cuando la cosa explota, sale a la luz todo lo que no se habló, todo lo que se demoró, todo lo que se especuló, ¿sí? E incluso, situándome mucho más en la perspectiva de lo que llamo crisis sociales, generalmente son procesos crónicos que, como una bola de nieve, van coleccionando broncas, van acopiando broncas, que en algún momento es lo más parecido a una olla a presión que se destapa y que evidentemente genera un proceso de combustión acelerada, alta, potente. Nos sorprendemos cuando pasa lo de Perú, nos sorprendemos con Ecuador, nos sorprendemos con Estados Unidos, nos sorprendemos con Chile, nos sorprendimos con Argentina un montón de veces, pero en realidad eran bolas de nieves que no eran adecuadamente gestionadas, que no eran adecuadamente encausadas y que implicaban parálisis, demoras, miedos, ignorancias y básicamente ego, ¿sí? Por lo tanto, las crisis socialmente son fenómenos de alguna manera de una representación que no alcanzó a representar, socialmente hablando. Son fenómenos de reacomodo relativo de poder. Alguien gana y alguien pierde, y quien pierde pierde mucho, muchas veces. Son fenómenos realmente distintos a la normalidad, a la rutina, y no se pueden tratar como si no pasara nada, que eso también representa un fenómeno de negación, ¿sí? Son fenómenos de alto poder de combustión, pero que básicamente suelen dejar en las grandes escalas, en la escala social, muchísimo daño y generalmente muy poco o nulo aprendizaje. Y el último punto, el cuarto punto, es que nadie sabe de crisis. Yo no sé de crisis, Silvia no sabe de crisis. ¿Saben por qué? Porque son como la utopía, que se van corriendo sus umbrales cuando nos queremos acercar. A medida que creemos estar cerca, cambian de forma, son amorfas, son novedad pura. Y por lo tanto es determinante tratar de entender lo poco que se sabe hacia atrás, porque nadie sabe enteramente de crisis. Es sumamente importante entender lo determinante que es, por ejemplo, o debiera ser, la primera reacción. ¿Y saben qué? Un dato: muchísimas veces la primera reacción es una reacción equivocada, porque nadie sabe de crisis, incluyendo a Silvia, incluyéndome a mí. Entonces, el aprendizaje hay que inducirlo, hay que encauzarlo. El libro técnicamente es eso. No hay un aprendizaje porque sí, naturalmente, biológicamente. Hay condiciones para el aprendizaje. De hecho, si me permiten, es una expresión muy personal, hay hasta una banalización del aprendizaje, porque mirar el pasado, rescatarlo incluso en clave histórica, no necesariamente significa institucionalizar el aprendizaje. Por lo tanto, las crisis hay que comprenderlas, respetarlas, porque sus dinámicas, insisto, sorprenden siempre y mutan siempre. De hecho, a título personal, no me voy a meter, no es mi especialidad, obviamente es el aporte sustancial de Silvia, la resiliencia es una palabra muy bonita y muy de moda. De hecho, es una de las palabras más tatuadas en el cuerpo de las personas. Pero sin embargo, la resiliencia implica
nuevos recursos para nuevos contextos de vida, que aceleran o retrasan esas vivencias personales de acuerdo a recursos. Y nadie es resiliente porque sí. Por ejemplo, uno tiene mayor o menor condiciones de resiliencia si hay un apoyo externo disponible, los apoyos sociales íntimos. Para afrontar una enfermedad o salir de una enfermedad no da lo mismo tener o no tener familia, no da lo mismo tener o no tener obra social. Los recursos psicológicos de las personas, una de las grandes crisis que tiene la región es la migración venezolana. Mudarse y tener que establecer nuevas relaciones para alguien introvertido es muchísimo más complejo que para alguien extrovertido, por caso. Y obviamente además están las propias decisiones, las del producto de la libertad individual. Entonces nadie es naturalmente resiliente. Hay capacidades, hay entornos, hay redes que te permiten ser más o menos resiliente. Pensando en la resiliencia comunitaria, en el libro hemos tomado ejemplos internacionales incluso muy actuales en situaciones de desastre. Está sumamente demostrado que la reconstrucción social en situaciones afectadas son mucho más pasibles de darse cuando hay capital social, es decir, cuando hay relaciones sociales densas y relativamente institucionalizadas. Y de hecho, si subimos más, hablé de lo individual, hablé de lo comunitario, y subimos mucho más a experiencias sociales y particularmente donde interviene la política, la realidad es que hay muy poco aprendizaje. ¿Qué hay mucho? ¿Qué prima? El contraste. Es decir, la separación brutal y simbólica frente a un pasado malo. O hay cambio de persona. Cuando falla algo, cuando falla un sistema, cuando falla una política, generalmente se cambia la persona, pero pocas veces la política, el sistema o la reforma. Hay muy poca reforma derivada de las crisis. Y es una verdadera ficción esto de que las crisis son parteras de reformas. No son tan parteras de reformas. No están así. Son latiguillos discursivos que en parte representan esta idealización, este modo Walt Disney de ver las crisis. Entonces, o también que un nuevo tema de agenda, casi siempre más grave, igual de grave, tapa un viejo tema de agenda. Entonces, para cerrar, simplemente, además de agradecerles a cada uno de ustedes, a las muchas y muchos que hoy ya compraron el libro y nos hicieron devoluciones impactantes, les quiero comentar una rareza. Y es que el libro en las librerías figura dentro de las categorías de medicina, de psicología, de política, de comunicación, de actualidad y curiosamente de autoayuda. Y la verdad es que nos sorprendimos. Digo, Silvia pudiera aproximarse a dar lecciones que sirvan para la autoayuda, yo difícilmente, más allá de la experiencia de contención, preferentemente por mi trabajo, especialmente a quien vive una crisis política, pero no mucho más que eso. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que el libro es una especie de instrumento para que nos pudiésemos mirar, ¿sí? Para que nos miremos y que nos sirva de ayuda para entenderlo más bien como no cualquier instrumento, sino como un espejo que refleje y nos refleje para poder mirarnos social individualmente y darnos cuenta, en definitiva, de cuán a la intemperie estamos o bien podemos estar cada vez que nos pegan una piña en la cara. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Me verán la cara de feliz cumpleaños. Estoy realmente muy, muy, muy contenta, viendo del otro lado muchas caras queridas, conocidas, conocidas de Mario y que las voy conociendo a través de Twitter, de las redes, y conocidas personalmente de años de gestionar juntos distintos tipos de crisis en distintos ambientes, en distintos ámbitos. Yo compartirles algunas cosas quizás más globales que específicas. En principio que este libro es la interdisciplina en acción. Yo lo escuchaba a Mario y me encantaba escucharlo porque es como escuchar cómo Mario se apropió, ¿sí? de algo que fue producto también del intercambio. Lo escuchaba y él hablaba más de lo individual, de lo personal, de los sufrimientos. Yo estaba feliz de escucharlo, porque justamente algo que más que un desafío, en realidad es a lo que estamos llamados quienes intervenimos en crisis, es a sentarnos a construir, ¿sí? Una intervención,
acciones con gente que no conocemos. Yo pensaba, cuando Mario me invita a escribir el libro, un momento glorioso, ¿no? En donde le digo, sí, porque la comunicación en situaciones críticas es un insumo clave, ¿cómo no? Sí. Y además lo tomé como esto, bueno, nos vamos a conocer y vamos a construir algo en común. ¿Qué es lo que uno hace cuando interviene en situaciones críticas? Se encuentra con un montón de gente que no conoce. Todas las veces que a mí me invitan a intervenir en otros países, en otros lugares, uno cae como desconocido, y desde el respeto, desde la escucha, desde el respeto al saber del otro, sea el otro un profesional o no, sea un representante de la comunidad, sea quien está padeciendo la situación crítica, y estoy hablando de inundaciones, tornados, terremotos, incidentes viales con víctimas múltiples, o sea, estoy hablando de situaciones críticas en serio, de las crisis que habló Mario, ¿no? Donde se pierde el piso, digamos, donde el orden habitual se desarma y nos quedamos sin respuesta, porque habitualmente cuando nos llaman a nosotros, a los especialistas, es porque se quemaron, digamos, las recetas locales, entonces llaman a alguien a que venga a mirar de afuera, aportar con esa cabeza un poco más fría, pero a poner en diálogo, a hacer de red entre gente que no se conoce. Muchas veces yo digo que uno de los roles que tenemos los que trabajamos en salud mental en situaciones críticas es hacer una suerte de traductores, ¿sí? Porque en esos momentos es difícil la comunicación interna en los grupos que están interviniendo. Entonces vamos y hacemos como una suerte de conectores y de traductores entre los que están siendo los responsables de las respuestas. Con lo cual este libro representa esto, la interdisciplina en acción. Porque si bien hay algún capítulo que es más propio de uno que del otro, por la especificidad, todos los capítulos han sido intervenidos por cada uno. Y este libro tiene una cualidad que para mí es superlativa. Más allá de que, bueno, de que sea como un hijito y entonces uno un hijito lo quiere, y es maravilloso porque es el hijito de uno, tiene una cualidad superlativa, acorde a los tiempos que corren, porque es un libro que cada capítulo es una entidad propia. O sea que uno puede elegir un capítulo, por eso en el prólogo hay como una guía de qué va cada capítulo, porque de pronto uno después se interesó y se leyó todos los capítulos, pero de pronto puede que no tenga tiempo para leerse todos los capítulos y necesite alguna brújula, algún GPS para poder pensar una situación en la que tiene que asesorar, intervenir, o que está transitando a nivel personal, porque como bien decimos, la dimensión emocional de un desastre es personal y única. Entonces, hay muchas situaciones de la vida que nos dejan sin suelo donde pararnos. Por eso es tan importante tener un otro de quien anclarse, de quien agarrarse, ¿no? Porque cuando se pierde el suelo, esta capacidad de resiliencia de la que hablaba Mario, pero que tiene que ver con una construcción. Nadie es resiliente solo. Siempre hace falta un otro que, no importa la dimensión de ese otro puede ser una persona, una madre, una escuela, una institución, puede ser una sociedad, ¿sí? Por eso, digamos, me parece que esto de cada capítulo tiene una identidad. Y ustedes pueden leer un capítulo, 2, 3, y no necesitan leer todos y entusiasmarse y además hacer al estilo Cortázar, empezar por uno y seguir por otro y serles de utilidad también. Entonces, ¿qué nos propusimos? Transmitirles en principio esta pasión por lo que hacemos, en tratar de entender, de comprender, de alertar, de concientizar para qué. Y para gestionarla las crisis, nadie está a salvo de las crisis. Esto que lo decimos hasta con ese título, el estar vivo es estar en riesgo de tener una crisis, y cuanto menos
alguna vamos a tener. No es posible transitar la vida sin ninguna crisis, de distinto orden. Pueden ser macro, micro, personales, y entonces aportar herramientas para gestionar esa propia crisis, pero además con un concepto, que es con el concepto de gestionar el riesgo, porque el gestionar el riesgo implica que estar expuesto a las crisis no significa estar totalmente vulnerable e indefenso. Cuando podemos pensarnos gestionando el riesgo, podemos pensarnos modulando el impacto. Entonces, como bien decía Damián, que le pescó la esencia, el libro está hecho desde la ética del cuidado. O sea, todos y cada uno de los capítulos plantea un problema, lo describe en la posibilidad mayor de un libro que nos llevó bastante tiempo escribirlo, pero que por eso está abierto a que cada uno se lo apropie y lo expanda, lo transforme, lo baje a su vida, a su práctica cotidiana, pero está hecho desde esta ética de cuidado. Y entonces, ¿qué significa esto? Nos ocupamos firmemente en que cada capítulo, después de descripto el problema, hubiera estrategias de intervención, hubiera estrategias de qué hacer frente a eso. Hubiera la posibilidad de gestionar el impacto de esa crisis, que por más devastadora, si uno podía gestionarla, si uno puede gestionarla, si uno puede pensar en la gestión de la crisis, si bien es difícil aprender de las crisis, porque por definición las crisis no se encuentran desprevenidos, si uno puede gestionarlas, realmente pueden ser menos arrasadoras. Y no solo para uno, digamos, ¿no? Para individual, familiar, empresarialmente, sino como comunidad. Creo que lo que puso al desnudo la pandemia es esto, digamos, ¿no? Cómo estamos interrelacionados. Creo que el libro toma una mirada esperanzadora, no ingenua. Es un libro esperanzador, lo cual no significa ingenuidad. Significa que aún en las peores circunstancias, ¿sí? Pueden quedar cicatrices, pero no tienen por qué ser heridas. No tienen por qué ser heridas abiertas. Y que esas cicatrices pueden ser el recuerdo de por dónde no ir, por ejemplo, como parte de la reducción, ¿sí? Del riesgo. Y básicamente esto, ¿no? Yo creo que el haber acompañado tanto Mario como yo desde distintos ángulos, miradas, a tantas personas, a tantos, en situaciones críticas y en última instancia, los gobiernos y las empresas están formadas por personas, con lo cual esto de empezar por lo básico de qué nos pasa a las personas en las situaciones críticas, desde lo más básico, que es desde lo más animal, ¿no? Desde la respuesta neurofisiológica. Entender eso para entender que de pronto cómo podemos acompañar a un otro que puede ser, ¿sí? El presidente de un país o la presidenta de un país, digamos, cómo acompañar en esto de hacer de traductor, ¿no? De cómo ayudarlo a bajar los niveles de estrés. A mí me ha ocurrido en muchas situaciones de acompañar a grandes gestores a que bajen los niveles de estrés para que tengan la cabeza más fría y poder tomar decisiones, ¿sí? Más asertivas, más ajustadas, ¿no? Menos, con el cerebro menos encharcado por las hormonas del estrés, que nos vuelve irracionales, nos vuelve más primarios. Entonces, nada, este libro escrito con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho respeto mutuo, está amasado,
esto me parece muy importante de entender, no es que cada uno escribió una parte y lo juntamos y lo pegamos con plasticola, sino que amasamos los conceptos. Yo aprendí mucho de Mario y por lo que veo él se apropió de un montón de cosas también y eso me encanta, lo escucho y me apasiona. Y, y es esto, ¿no? Y algo con lo que cerramos el prólogo, que me parece que viendo toda la gente que hoy está conectada acá, mucha gente muy querida por distintas razones, solo agradecer a esta oportunidad, agradecer a Mario la invitación para escribir esto juntos, agradecer a esta casa de estudios, este espacio tan respetuoso, tan contenido, tan, tan abierto, agradecer a todos y todas los que están conectados en este momento y que nos han mandado tantos mensajes, y la verdad que como yo no tengo ningún problema con emocionarme, agradecerle a la vida la oportunidad de devolver algo de todo lo que la vida nos dio en esos que nos acompañaron a transitar nuestras crisis, nuestras pequeñas o grandes crisis personales que nos permitieron traducir hoy en este material, como dijo un gran amigo, ¿no? En este hijito que sale al mundo y que ahora ya tiene vida propia, porque es de todos ustedes, de todos y todas, si en este momento nos pertenece. Uno escribe para ser leído, uno escribe para llevar un mensaje y que cada uno y cada una se apropie de ese mensaje. Así que gracias y particularmente gracias a la vida por la oportunidad de estar acá compartiendo esto con ustedes, y gracias a todas aquellas personas que nos ayudaron, a Mario y a mí, a llegar a este momento en la vida. Así que solo gracias. Muchas gracias, Silvia, Mario. Hay varias preguntas. Si quieren, yo no sé a los organizadores o moderadores si después, si no llegamos a cubrir todas las preguntas, este chat se puede grabar para pasarlo a los autores. Sí, ¿no? Hay una pregunta, voy a unir dos, que para cualquiera de los dos, Mario o Silvia, que es si creen que el gobierno actual está gestionando profesionalmente el riesgo, o si toca de oído, dicen, y si hay algún gobierno local o provincial que les parezca que está haciendo las cosas mejor. Silvia, creo que te hablaron a vos. Mira, si hablan de gobierno, te hablan a vos, pero en realidad, a ver, tendríamos que hacer, no sé si da para en una presentación de un libro hacer toda una explicación de esto, porque hay lugares que se están gestionando mejor, hay otros que no. Evidentemente, si nos ponemos a mirar por el resultado, hay bastantes fallas en la gestión de la comunicación, pero no son fallas solamente del gobierno, ¿no? Yo veía, ¿no? En Alemania haciendo manifestaciones contra ¿no? Es como decir, hay algo que los seres humanos no estamos entendiendo, que es que estamos en una situación crítica y que no podemos transitar la vida como si no pasara nada. Me parece que en esto de lo irracional, ¿sí? De lo político puede hablar mucho más Mario, pero me parece que lo que podríamos hacer es tomar estas preguntas y armar espacios de Zoom para hacer un debate, profundizarlo, ¿no? Porque la pandemia puso en evidencia demasiadas cosas todas juntas, más que una piña en la cara, es un mazazo en la cabeza, y creo que nos puede dejar muchos aprendizajes en serio, ¿no? En principio que las sociedades que mejor han gestionado esto son los que estaban preparados para gestionar los desastres. Hay un capítulo del libro específico
que se llama Sin estrellas o estrellados, que habla de la gestión integral para la reducción de riesgo de desastre. Y cuando uno tiene una cultura de la gestión del riesgo, le resulta con mucho más fácil, ¿sí?, incluir, en esto sería la gestión del riesgo de una enfermedad infectocontagiosa, digamos, ¿no? Pero, de hecho, los países más exitosos han sido los que ya tenían desarrollado estrategias para la gestión integral de riesgo, la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Pero, a ver, es como que da para hablar mucho esta pregunta para un chat de presentación del libro, ¿no? Y yo agrego a lo que dice Silvia, que es difícil, además difícil, creo que un poquito irresponsable modelar quién lo hizo bien y quién hizo mal. En todo caso, muchas veces queda bastante claro quién lo hizo muy mal, pero en el resto hay una zona de grises muy potente. Sí es verdad que las capacidades previas en términos de gestión del riesgo han dado ventajas comparativas. Cito un solo caso, pero no es el único, podría ser Nueva Zelanda. Podría ser también Corea del Sur, podría ser particularmente Singapur, podría ser ciertas partes de China, podría ser ciertas partes de Japón, y tienen la particularidad de que tienen capacidades previas, capacidades sanitarias en primer lugar, una cultura, que es una cultura muy distinta a la nuestra, la característica de todos los países, más allá de la particularidad de que hay dos de los que cité, que tienen gobiernos no democráticos, es que existe algo que se llama confianza pública. Y la confianza pública es quizás el conector más importante para la generación de proceso de construcción social, que es en definitiva lo que se podría, no digo contar como éxito, sí, pero como un buen punto de llegada, por lo menos para un proceso de gran nivel de concientización social. Cito el caso de Nueva Zelanda por alguna particularidad. No solamente tenía un buen nivel de desarrollo socioeconómico promedio, no solamente tiene condiciones de insularidad irreplicable en otros contextos, no solamente tiene un sistema sanitario más robusto, sino que además tiene un liderazgo que de verdad gestiona en equipo, ¿sí? Creo que la característica de Jacinda Ardern es eso, es un liderazgo con muchísimo nivel de representación y con una mirada amplia, pero además hay otro elemento clave y vital, que incorpora la tecnología para la gestión del riesgo. De hecho, lo que hizo Nueva Zelanda fue apropiarse o pararse del sistema de gestión de riesgo frente a tsunamis, y es un desarrollo tecnológico impactante, y lo aplicó básicamente a la gestión del COVID. En algún momento y con una escala distinta lo hizo frente a lo que significa en su propia lucha política pública interna Israel en su batalla contra el terrorismo, que fue posarse sobre una tecnología existente y también trabajar en esa dimensión. Entonces, cuando hablamos de comunicación, no es simplemente un spot, es también un proceso muy complejo como sistema que implica trazabilidad, que implica comunicación, que implica confianza pública y fenómenos altamente irreproducibles. Pensar y opinar sobre si Argentina lo hizo bien o mal me parece que es por etapas, no todo es tan blanco ni todo es tan gris. Creo que una de las condiciones básicas y más importantes es que si mirásemos básicamente el proceso de gestión de riesgo, me parece que estamos muy cerca del bochazo, y no solo porque no se haya podido constituir el riesgo como política pública, sino porque no estaba constituido de antemano. Creo que ese es el gran desafío o quizás uno de los aprendizajes más potentes que ha tenido esta gestión pandémica a futuro, a toda escala, a niveles nacionales, a niveles de gobiernos subnacionales y a gobiernos locales. Y me parece que de ese modo también priorizó un modelo de gestión de crisis antes que un modelo de concientización de gestión del riesgo. Pero decir que todo fue malo, independientemente de los resultados, me parece un absurdo y también un sesgo opositor que, de mi punto de vista, sería altamente incorrecto. El gobierno actuó tempranamente, el gobierno dotó de más capacidad, el gobierno tuvo bastante transparencia, la sigue teniendo en lo que es el proceso de comunicación, ¿sí? Y también es un elemento altamente rescatable y también equiparable quizás a muchas otras realidades latinoamericanas. Pero la verdad es que también, como decía Silvia, y con esto cierro para no ser larga con este tema, hay un elemento transversal muy potente que no tiene parangón en la historia, por lo menos en la historia que podemos recabar científicamente, académicamente, que es la escalabilidad de esta crisis, muy teorizada, muy escrita. El libro tiene rescates de escalabilidad de autores de hace 20 años que literalmente describen esto. Es impactante leer eso porque realmente te eriza la piel saber que estaba explicado cómo iba a ser un proceso que es el que está viviendo la humanidad. Lo que no está claro y lo que es difícil de gestionar, casi diría, no imposible, pero con una dificultad que genera un proceso, yo diría, de imposibilidad de construcción social del riesgo en el corto plazo, tiene que ver con esta idea, me desconcentró justo unos mails que aparecieron, tiene que ver con esta idea de que la escalabilidad no tan solo fue de la crisis
y de un riesgo altísimo, sino que hubo una escalabilidad a modo contagio, a modo espejo, ¿de qué? De los sesgos cognitivos humanos. Nunca pasó que un sesgo se contagie país a país, ¿sí? Entonces el negacionismo, entonces los antivacunas, entonces los anti-tal cosa, empezaron a actuar coordinadamente a nivel internacional y la verdad es que eso es muy dificultoso. Yo siempre le digo, a la hora de juzgar también la capacidad de gestión de un gobierno, piensan qué gestionan y piensan cómo encausan un diálogo, ¿sí? Con sectores que manifiestamente muchas veces se ubican en posturas o antidemocráticas o anticientíficas, y la verdad que es muy difícil. No estoy negando la legitimidad de esas posturas, más allá de que me incomodan. Sí, en todo caso, estoy diciendo que no es tan obvio, no es tan simple, no es tan lineal y no es un proceso de linda comunicación como muchas veces intenta subestimar respecto al proceso de gestión de crisis y mucho más a la dificultad del proceso de comunicación de riesgo, que básicamente implica a largo plazo construcción de confianza, institucionalidad acorde y una cantidad de etcéteras. A mí me parece súper importante retomar esto que decís con lo que hablábamos al principio en la presentación, ¿sí? De la construcción de resiliencia, porque la construcción de resiliencia es un aprendizaje. Y es un aprendizaje que lleva tiempo, y entonces con el eje de la construcción a partir de la confianza, lo que pone en evidencia esto es que sin la participación comunitaria no hay éxito posible, porque ni siquiera, como ha pasado en países de Europa con la militarización de la respuesta, ¿sí? Una respuesta de cuidado terminó militarizada, o sea, mandaron a la gente a guardarse militarmente, ¿sí? Pero sin la participación comunitaria, con la conciencia comunitaria, con un proceso de aprendizaje, de resiliencia, ¿sí? No hay posibilidad de un éxito por decreto. Creo que esto, digamos, que aplica a las situaciones críticas más personales, más individuales, más familiares, ¿sí? La construcción de confianza como un eje fundamental, que lo retomamos en cada uno de los capítulos esto, ¿no? Hasta en el capítulo de violencia, vivir en crisis, que hace referencia específicamente a lo que tiene que ver con la violencia de género, digamos, con el impacto de situaciones de violencia sostenida, digamos, de vivir en contextos de violencia. Pero me parece que es muy importante entender esto, digamos, que no depende de un papá presidente, una mamá presidente, ¿sí? El éxito, que tiene que haber un compromiso y eso se construye, no se da por decreto, y volvemos de nuevo, ¿no? La resiliencia es una construcción social, que parte de la base de una construcción de confianza. Muchas gracias. Hay otra pregunta que se refiere a que George Lakoff sostiene que los sucesos traumáticos son un momento apropiado para introducir nuevos frames, y pregunta si creen que la pandemia del coronavirus ayudó a los gobiernos o a algún gobierno a definir nuevos frames. A ver, Mario después va a hablar de los gobiernos, pero en términos más chiquitos, o no tan chiquitos, porque los gobiernos también están hechos por personas, si no miremos lo que pasa en Estados Unidos, no necesariamente los sucesos traumáticos, para eso se requiere la posibilidad de que el suceso pueda ser vivido como un aprendizaje. No necesariamente, ¿sí? Los sucesos, que nosotros no los llamamos sucesos traumáticos, justamente hay toda una descripción del concepto de incidente crítico, de una situación crítica no necesariamente tiene que ser traumática, puede ser el pilar para una construcción de un aprendizaje, pero depende de varias cuestiones y particularmente, digamos, depende del contexto, de lo contextual de la situación, el poder transformarlo en nuevos marcos. A nivel político le paso la posta a Mario que pueda hablar con conocimiento de esto. Y yo creo que la potencialidad
ya existe, pero tampoco, al igual que en su momento hablaba de la resiliencia, no es un fenómeno natural que de por sí se vaya a dar. Yo creo que particularmente esta idea voluntarista, peligrosa y por qué no también hasta irresponsable al inicio de creer que la pandemia nos impactaba y nos iba a generar básicamente condiciones para ser mejores personas, de todo punto de vista. Este voluntarismo se manifestó en un eslogan Argentina Unida, por citar un ejemplo, se manifestó en todas las publicidades de cerveza, de vino o de cualquier otra empresa que ofrecía brindis a futuro, a modo de descuento, y que nos decía que nos íbamos a abrazar, nos íbamos a querer y íbamos a ser mejores seres humanos. Creo que nada de eso sucedió. No sé si somos peores, en todo caso, en el mejor de los casos seremos iguales, pero sí es interesante que se generaron ciertos frames, ciertos debates, ciertos encuadres que quedaron bastante truncos. Ustedes recuerden inicialmente respecto particularmente en la relación Estado-mercado y Estado-sociedad, hubo quiebres vitales, para usar una expresión, quiebras vitales, en español españolísimo, que es la cita, el concepto de quiebra vital, particularmente en la relación Estado-mercado respecto de regulaciones que tuviesen que ver con la posibilidad de que cada empresa asistida por el Estado, una empresa en quiebra, una situación financiera, tuviera que adherir básicamente a protocolos ambientales, ¿no? Digo, ahí hay un encuadre importante que literalmente luego quedaron muy desdibujados, o en relación Estado-sociedad, ¿no? Donde de alguna manera sí hubo cierta tentación estatal por sobre la sociedad de hacer cosas que en otro momento no podía haber hecho. Argentina, por ejemplo, tuvo un proceso de reformas a niveles subnacionales en gobiernos provinciales que literalmente se hicieron posible porque la gente no podía manifestarse. No podía bajo ningún punto de vista realizarse antes. Córdoba, por ejemplo, tuvo, yo diría, por decreto y en situación récord, una modificación de un sistema previsional que antes, literalmente, y lo digo con preocupación, te hubiera incendiado media ciudad, como efectivamente había pasado ante la amenaza de hacerlo en otra oportunidad. Digo, en esa tentación de más poder, de más control, de más ausencia de libertad, de más ausencia de debate, me parece que por suerte fue un frame, así como el otro fueron frames truncos, aquí fue un frame muy negativo que por suerte la sociedad hacia adelante empezó a ponerle límites a los gobiernos. Pero no creo que haya habido grandes cambios, son estos procesos construccionistas, como Damián bien señalaba, que se del libro, han quedado ahí, algunos simplemente en la punta inicial de procesos que habrá que ver si se continúan o no. De ninguna manera quiero ser pesimista, pero tampoco me gusta esta idea, vuelvo a insistir, romanticista, o este modo idílico de concebir las crisis, donde siempre decimos, incluso con Silvia, y en el texto varias veces aparece esta idea de que si en toda crisis hay una oportunidad, yo como mínimo les recomiendo traten de no buscar la oportunidad a través de la crisis, búsquenla tratando de evitarlas, ¿no? Cuando uno ve cursos de expertos de gestión de crisis y recomienda simplemente no arrobar a tal para que, digo, estos son los absurdos que literalmente subestiman, que reducen a las crisis a procesos tan regulares que no son crisis. También es real que el concepto de crisis es una goma de mascar, es un chicle. Al decir de Sartori, es una de las palabras con mayor nivel de estiramiento conceptual donde entra cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa es crisis. Los copetes de los diarios que generan los encuadres de las noticias, aparece crisis a cada rato cuando son procesos muy rutinarios y simplemente problemáticos, pero no crisis. Pero yo creo que esta idea de Lakoff, no solamente no descarto, me parece muy sugestiva, pero es pura potencialidad. La realidad creo que dice o dista mucho de esa potencialidad o del ejercicio de esa potencialidad. Yo quería introducir una pregunta, no sé si puedo, que es dirigida a Mario, que está relacionada con unas páginas en donde se habla de que el pánico no se verifica tanto como se predica. Incluso hay muchos ejemplos de que la respuesta colectiva es más de colaboración que de estampida, digamos, de pánico. ¿Podrías ampliar un poco más eso? Porque eso es como contraintuitivo, ¿no? Muchas veces da la impresión de que hay pánico. Sí, bueno, yo le contaba a Silvia que muchas veces un motivante para escribir libros, que en este caso lo hicimos juntos, es pelearnos contra dogmas establecidos o latillos discursivos que se emiten en algún momento, se reproducen, pero no tiene validez teórica. Mi libro, Las ideologías existen, fue un capricho básicamente para tratar de contrarrestar la idea de la ausencia de las ideologías. Creo que a 10 años de ese libro no hace falta
hacer mucho análisis para reconocer el peso y la vigencia de las ideologías, más que nunca incluso, ¿sí? Sí, Y creo incluso, perdón, Mario, Fukuyama ahora ya está hablando de vuelta de las ideologías, sí, ¿viste? bueno, yo le pegué un grito en mi libro a Fukuyama, así que antes de que él viniera a pedir disculpas, él no se habrá enterado, pero por lo menos había escrito antes de su pedido de disculpas. Pero bueno, está bueno reconocerlo, de aquí a 10 años no sé si con Silvia reconoceremos algo, nuestros errores, vaya a saber, seguro que sí. Pero Seguro. respecto a sí, sí. Respecto a este tema del pánico, la verdad que es uno de los temas más fascinantes porque el pánico, sea la perspectiva psicológica, sea la perspectiva de psicología social o sea la perspectiva sociológica, básicamente hay una, yo diría una mirada que es bastante cercana a la unanimidad respecto de que el pánico individualmente puede ser una reacción normal que se dé frente a un hecho, pero socialmente en esta idea de masas descontroladas, ¿no? Que producen lo que se denomina un proceso de despersonalización, ¿no? Con conductas gregarias, no establecidas bajo normas, descontroladas, es una ficción. De hecho, muchas veces cuando se produce es simplemente el eco de la ficción. Uno ve películas, hay estudios que demuestran que la idea de pánico está asociada a ver televisión o películas que muestran escenas de pánico, pero no se condicen necesariamente con la realidad. Y hay muchísimas experiencias que son contrarias. Silvia, por caso, había citado un material respecto que particularmente como una conducta frente al fuego, más que la gente actuar indebidamente, lo que hace es no actuar, ¿no? Es exactamente lo contrario, o en situaciones de pánico social, más bien la dinámica es acción cooperativa, acción solidaria, antes que acción egoísta o acción competitiva pura, que existen en alguna proporción, pero más bien son minoritarias, incluso establecidas en proporciones muy, pero realmente minoritarias. Además, quienes han teorizado e investigado sobre esto, insisto, de perspectivas bastante afines, pero no iguales, son unánimes en reconocer este tipo de acciones y conductas. Y lo peligroso de no saber esto, de no comprenderlo, de no poner una agenda, es que muchísima acción comunicativa inicial, como primera reacción por parte de los gobiernos o incluso del periodismo, se ampara en la idea, no, cuidado con el pánico, ¿no? Y entonces básicamente el gran efecto político, sociopolítico, es la pérdida de chance de una política pública más efectiva. Entonces es enorme, es un capítulo además muy largo, porque el desarrollo sobre pánico se tornó muy extenso, pero fue como adictivo, ¿no? Trabajar sobre esa cuestión del pánico básicamente con un objetivo, que es desmitificar las exageraciones respecto del pánico y el aporte de evidencia científica, además internacionalmente muy, pero muy corroborado, realmente es muy sustancial. Sí, Muchas además, gracias. a ver, una cuota de miedo es saludable, porque si no, con esta cuestión de que tenemos que transmitir tranquilidad, cuando en realidad lo que hay que transmitir es que, bueno, a ver, una cuota de miedo es lo que hace que no nos quememos con el fuego, que no crucemos la calle mirando para el otro lado. Me parece que hay que poder diferenciar eso, ¿no? Entonces, Y agrego una cosita hacerlo. más a esto que dice Silvia, y la verdad que es interesante también poder discernir en qué tipo de miedo. Este miedo que habla Silvia, el de no quemarse con hornalla, es lo que se denomina técnicamente el miedo fáctico, que es el miedo de la experiencia, que es un miedo necesario para la construcción de conciencia, porque alerta sobre vulnerabilidades propias que vivimos o que vivieron otros. El gran problema es cuando el miedo, especialmente de los gobiernos o las autoridades, no se posa sobre el miedo fáctico, sino sobre el miedo epistémico. ¿Qué es el miedo epistémico? Es la oferta de un miedo que no conocemos, infinita, gigante, irracional, que verdaderamente se vuelve antiética por lo descontrolado, por lo exagerada, se constituye una hipérbole del riesgo, ¿no? Entonces, en esa diferenciación, si somos muy simplistas, hay miedos buenos y miedos malos, ¿sí? Los límites son difusos, pero el miedo malo es la exageración para tomar decisiones que de otro modo uno no tomaría, y el miedo bueno es un miedo necesario, como decía Silvia, para generar, fíjense con la soltura que hablo, estados de hiperalerta, que es una palabra que me enseñó Silvia y lo uso a cada rato, muchas veces sin saber qué carajo significa, pero digo, el estado de hiperalerta social, ¿no? Para que el riesgo tenga efectividad y que de alguna manera no se pierda esa percepción del riesgo social. Pero lo Bueno, entendés perfecto, porque lo que acabas de describir es eso. O sea, de eso se trata, ¿no? De apropiarse de saberes y de poder mirarlos a la luz de los propios saberes, ¿no?
en este momento para la gestión, digamos, del riesgo, incluir la dimensión del miedo, como por ahí leía en el chat, ¿no? Como la posibilidad de cuidarnos, de cuidar al otro, de cuidarnos nosotros, la cantidad de cosas que no se están diciendo porque o no se saben, y no me refiero al país en general, ¿no? ¿Qué nos va a quedar después de la pandemia? Lo que llamamos médicamente morbilidades, ¿no? Las secuelas, porque mucha gente joven dice, yo me enfermo total. Bueno, se han visto deportistas que fallecen por miocarditis, digamos. Entonces, no se trata de salirle a decir a todo el mundo, ojo, que te puede quedar la miocarditis, pero, a ver, hay que entender que hay que decirle a la gente, mira, como lo dijo Mario, que lo dijo clarísimo, lo mejor es no tenerla la crisis, lo mejor es no contagiarte el COVID. Digamos, lo mejor es, si hay algo que puedo evitarlo. Hay cosas que no se pueden evitar porque son inherentes a la vida, ¿sí? Nos llegan más allá de que queramos o no. Golpean nuestra puerta sin que las hayamos buscado. Y ahí gestionarlas. Pero las que nosotros podemos evitar, las que dependen también de nuestra conducta, bueno, tratar de evitarlas. Ninguna crisis es gratis, más allá de que después uno pueda transformarla o no en un aprendizaje, en un conocimiento, en estos países que, digamos, han desarrollado a partir también de historias de desastres de distinto orden, terremotos, tsunamis, digamos, de desastres de los que antes se llamaban desastres naturales, digamos, bueno, hay todo un capítulo ahí en el libro de esto, pero es un aprendizaje de cómo gestiono el riesgo, de cómo lo gestiono, y además hay mucho escrito respecto a cómo, a ver, hay todo un capítulo que además está tomado en el libro, pero que es muy amplio, que podrían ampliarlo mucho más, de comunicación de riesgo para la participación comunitaria, porque por ahí leí en el chat que decían, y sí, la gestión de riesgo sin la participación comunitaria, mucho más en una situación como la actual, es como una utopía. La gestión de riesgo necesita en este momento la participación comunitaria. ¿Cómo podría ser? A ver, la conciencia de no tirar basura cuando uno anda en la calle y que tapa las alcantarillas, digamos, ¿no? Hay mucho de la conducta que implica ser parte de la solución y no del problema. Bueno, creo que ya se nos hizo el tiempo. De todas formas, yo les vamos a dejar el chat y también, bueno, tomo la idea, Silvia, de en algún otro momento hacer un conversatorio, ¿no? Para seguir profundizando en estos temas que están muy, muy metidos dentro de todos nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Una cosa importante que quiero transmitirles a todos y todas, si un cordobés se pudo sentar a escribir con una porteña, amante del tango y amante del rap, a mí me gusta el vino y a él le gusta el whisky, o sea, nada, hay que sentarse a tratar ¿no es cierto, Mario? Bueno, muy bien. Entonces, felicitaciones a ambos. También yo quiero agradecer a la editorial Paidós, porque si decís que te la rechazaron otros editoriales, fue una buena decisión el publicarles a ambos el libro. Muy bien, y seguimos entonces. Muchas gracias a todos por haber acompañado esta tarde. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Adiós. Gracias por compartir este momento. Estamos viendo gente de muchos países, es muy lindo.